Hola chicos, buenas tardes a todos. Doctor, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar a grabar la clase. Arrancaremos, estamos un poco retrasados, no sé qué problema ha habido con el link. Pero bueno, ya estamos acá. Ya somos 40. Está medio lento el internet. No quiere grabar. ¿Se está escuchando bien? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, doctor. Doctor, No, vaina, es que no graba. No quiere empezar a grabar, ¿no? Por fin, por fin. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener la segunda clase de teoría de urología. Vamos a ver los problemas en el pene y en la uretra masculina. El, el pene es uno de los órganos en el que con más frecuencia se presentan malformaciones o variaciones de la forma, ¿no? Para ser sincero, en muchos de los casos sus consecuencias no son funcionales, sino más bien estéticas, ¿no? Entonces, de ahí que es importante precozmente solucionar el problema, ¿no? Para evitar problemas psicológicos en la adolescencia o incluso en la edad preescolar, ¿no? Debido a la importancia de este órgano en la imagen corporal. Entonces, también hay que tomar en cuenta que el tratamiento quirúrgico en un pene pequeño no está exento de riesgos, ¿no? De lastimar la uretra, lastimar la irrigación, generar acortamiento peniano y otros, ¿no? Entonces, de las malformaciones que se ven con alguna frecuencia, una de las que se ve es la apenia, ¿no? Que es la ausencia del pene. Que eso entra dentro de un terreno bastante complicado, ¿no? Que son los genitales ambiguos, en los cuales a veces es difícil, a veces es muy difícil darse cuenta, ¿no? Y pensar en que eso no es un varón o eso no una mujer, ¿no? Es una verdadera emergencia
neonatal, ¿no? Ahí participa el urólogo, el endocrinólogo y el neonatólogo para la asignación del sexo, ¿no? Acuérdense que todo recién nacido en todos los hospitales, salas de parto y centros de salud, existen oficinas ahora de la RENIEC, entonces no hay niño que no salga sin que se le haya asignado ya un documento de identidad. Y en el documento es importantísimo poner el sexo, ¿no? Entonces, de ahí la emergencia, ¿no? Y la penia es una de las malformaciones que trae problema, ¿no? Puede ser un testículo feminizante, por ejemplo, ¿no? Es una niña, pero de características de niña, pero al final tiene testículos que la feminizan. O todos estos hermafroditismos, ¿no? Que hay un montón de ellos, ¿no? Entonces, estar seguros que es una ausencia de pene a veces requiere de un equipo multidisciplinario, estar seguros, ver, mirar, y a veces es necesario hacer cariotipos o exámenes que de alguna manera nos ayuden más rápidamente, ¿no? Entonces, determinante siempre para el sexo, el cromosoma Y. Entonces, todas estas cosas, si están a mano, a veces uno tiene que hacerlo para que pueda asignar realmente el sexo adecuado para el varón, ¿no? En el caso de la penia, bueno, al no haber pene, una vez demostrado la presencia de testículos y de ciertas otras características sexuales secundarias, nos tienen que hacer inclinar a la asignación del sexo, ¿no? Hay, como se llama, casos, como les digo, en los cuales es complejo, pero en general, si se trabaja en equipo, no tendría que haber problemas, ¿no? El megalopene es otra malformación congénita que de repente es un poco más frecuente que la penia, en la cual tienen, como se llama, en general problemas, ¿no? De orden endocrinológico, y hay una maduración genital precoz y tienen penes tremendamente grandes, ¿no? Para su edad. Esto muchas veces también son problemas como Prumbelli, que es un síndrome de ciruela pasa, en los cuales hay agenesia de los músculos de la pared anterior y en general hay agenesia de músculo liso, ¿no? Tanto en vejiga como en pene. Entonces, lo que hace es tener una uretra en pelícano, ¿no? Tiene una uretra grande como un capuchón, que lo que hace básicamente es dar un aspecto de un pene grande, ¿no? Gigante, que se confunde también con un megalopene, ¿no? Micropene es una entidad que cuando se diagnostica también es todo un tema, ¿no? El micropene tiene particular importancia porque puede entrar dentro del terreno del pene oculto, ¿no? Que es un pene normal, pero que está oculto debido a la grasa o a que la implantación del rafe o del escroto sea alta en el pene y da un aspecto de un pene pequeñito, ¿no? El diagnóstico de micropene siempre es neonatal, ¿no? En los primeros 28 días, porque van a ver en la consulta externa es bastante frecuente, bueno, ahora no hay mucho niño, ¿no? Pero en época de vacaciones es común que vengan los niños al urólogo, ¿no? Por fimosis, por una serie de problemas. Y una de las causas comunes de consulta es el pene chiquito, ¿no? Porque tienen el hermano mayor o menor que tiene un pene mucho más grande y están ahí atacados con el tema de que de su pene no le crece, que es un pene pequeño, que es un micropene. Micropene no se diagnostica tardíamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que verdaderamente se nota cuando es un pene muy pequeño, es un pene ni siquiera rudimentario, es un pene muy bien desarrollado, solo que es pequeñito, pequeñito, ¿no? Entonces, difícil no darse cuenta. Acuérdense que pasan una evaluación al primer minuto de recién nacido, ¿no? El famoso AVGAR, y un examen físico completo que lo llena el pediatra o el neonatólogo en la sala de parto. Después, los primeros 28 días, que es el periodo neonatal, el recién nacido tiene evaluaciones de control y desarrollo, ¿no? De niño sano. Y lo mismo después de que pasa su periodo neonatal. Entonces, es muy poco probable que pase desapercibido, ¿no? No hay forma, ¿no? Y de repente de todas estas malformaciones, la más frecuente es esta, ¿no? El hipospadias. El hipospadias es un complejo, por eso se conoce como complejo del hipospadias. Tiene tres características. El pene corvo, fíjense, es un pene corvo, completamente corvo. ¿Por qué? Porque tiene un cordín fibroso que angula el pene hacia abajo, ¿no? Hace que el glande apunte hacia la bolsa escrotal. Otra parte del complejo es el capuchón dorsal, ¿no? Tiene todo el prepucio en la cabeza del pene, por encima del glande. O sea, no rodea ni cubre el glande, sino está todo arrugado como si fuese una cresta
que está cubriendo la cabeza del pene, ¿no? Y lo más importante del hipospadias es el tema de, bueno, ahora vamos a verlo más allá de la posición anómala del meato, ¿no? El meato uretral siempre, acuérdense, está en la parte distal del glande, ¿no? Del pene. Entonces, de ahí su nombre, ¿no? De hipospadias. Hipos quiere decir bajo y padias quiere decir grieta, o sea, la grieta, el hueco, el meato, el agujerito está debajo de su posición normal, ¿no? Puede ser coronal, medio peniano, escrotal o perineal, ¿no? Cuanto más distal está, más uretra falta, más grave es el problema, ¿no? Entonces, estas 4 anomalías congénitas, las más frecuentes con las que nos podemos encontrar, son entidades que de todas, bueno, funcionalmente sí tienen compromiso todas, ¿no? Y estéticamente también, ¿no? El tener un pene muy chico, o no tener pene, o un pene muy grande, desproporcionado para la edad, o un pene completamente mal formado, como es el hipospadias, entonces ahí hay que entrar en el terreno quirúrgico de la reparación, ¿no? Que es particular en cada uno, ¿no? Podemos hablar del hipospadias, que es la más frecuente. Acá tenemos en gran medida un reto quirúrgico, ¿no? Enderezar el pene, volverlo recto es lo más sencillo, solamente se corta el cordín fibroso, se liberan las adherencias que están incurvando el pene y asunto arreglado, ¿no? El tema es el meato, ¿no? Y generar una nueva uretra para que el paciente no solamente orine de pie, sino que tenga un chorro turbulento y que no sea esparcido y que dispare lejos, ¿no? Y ni qué decir la parte estética, ¿no? Corrigiendo el corvo y usando el prepucio como colgajo para generar un nuevo meato, una nueva uretra, entonces hay bastante éxito en el tratamiento, ¿no? Hay gente que se dedica solamente a eso. En Lima hay 2 urólogos que son hipospadólogos, ambos son del Hospital del Niño, y bueno, ellos solamente operan hipospadias, ¿no? Y bueno, sus tasas de reconstrucción y éxito son altas, ¿no? Acá la cirugía de oro es la primera cirugía, ¿no? Donde tienes que enderezar bien el pene, generar un buen meato, utilizar adecuadamente el prepucio, este capuchón dorsal para darle forma al pene y darle una nueva uretra, ¿no? El pene oculto, hay diferentes grados, ¿no? En general, un pene puede ser normal si está o no está circuncidado, entonces dependerá mucho también las características del pene, si es o no circuncidado, o si tiene un prepucio pequeño, no redundante, o tiene un prepucio tremendamente largo, ¿no? Eso se conoce como prepucio redundante, que es un capuchón de piel que cubre todo el glande y es muy largo, ¿no? Entonces, los diferentes tipos de pene oculto es el atrapado, que está atrapado dentro del tejido celular subcutáneo. Después el palmeado, en el cual el escroto se inserta en la parte más distal de la piel del pene, entonces da la impresión de ser una sola estructura, ¿no? Y el enterrado, bueno, igual, y el micropene, ¿no? Que vendría a ser el, el grado más severo de un pene oculto, ¿no? Esto es clave y es bastante frecuente en la consulta urológica o pediátrica, porque les viene siempre, ¿no? La preocupación, todos quieren ser como el negro del WhatsApp, entonces al ver que tienen un pene pequeño están en serios problemas, ¿no? Y las más de las veces se trata de esto, ¿no? De penes ocultos de diferente grado, pues un niño muy gordito que el tejido adiposo está enterrando el pene, ¿no? Cuando uno comprime la grasa, van a ver que el pene sale hacia afuera y es un pene de tamaño y está desarrollándose normalmente, ¿no? El tamaño del pene, como les decía, es toda una preocupación para las mamás, para los papás o para la familia, ¿no? Cuando comparativamente, que ese es el error, porque hay unos que son narigones, otros ñatos, hay unos que tienen ojos grandes, otros chicos, hay unos chinos, hay otros ojones. Entonces son variantes anatómicas, ¿no? Son características fenotípicas de cada persona. Entonces, con el tamaño del pene pasa exactamente lo mismo, ¿no? Para medir el pene hay varias formas en las que uno puede medir, ¿no? En estado de flacidez, o estirado, o erecto, ¿no? Incluso también hay después de una erección, ¿no? Entonces se mide tanto longitud como perímetro. Si tienen curiosidad, entren a internet y pongan antropometría
del pene del hombre andino. Es un trabajo hecho en Venezuela, donde hacen un estudio comparativo del tamaño del pene, ¿no? El pene más grande lo tiene el negro, el de raza negra, que en promedio va entre 14 a 16 centímetros en estado de flacidez. El intermedio es el blanco americano, que está entre 12 y 14 centímetros. Los hispanos están ahí entre 8 y 12 centímetros, y el hombre andino y el asiático son los que tienen los penes más pequeños, ¿no? Son en general entre 4 y 6 centímetros. Si se fijan, es un pene bastante pequeño, pero eso es proporcional a la raza, ¿no? O sea, la vagina también de nuestras mujeres, ¿no? Andinas, hispanas o negras o asiáticas son proporcionales al tamaño del pene, ¿no? Entonces, acá no hay un tema de normalidad, ¿no? Sino que es un tema racial, ¿no? Si se fijan, acá hay una escala, véanla con detalle, ¿no? De 0 a 2, la longitud del pene, ¿no? Y más o menos entre los 10, 12, 14 años es cuando el pene va a ganar más volumen, ¿no? Ese es el primer estirón prepuberal que se da el varón, después viene la pubertad y en todos esos detalles es que va en promedio ir aumentando de tamaño el pene, ¿no? Pero es normal, ¿no? Sino que es un tema cultural, ¿no? Todo el mundo quiere ser Cristiano Ronaldo, todo el mundo está ahí con el tema de ser el macho de América y el tamaño del pene es una cosa que preocupa mucho, ¿no? Y esa preocupación la trasladan al niño, ¿no? Es un niño que está en etapa de formación, es un niño que está psicológicamente armando sus estructuras, sus bases, ¿no? Entonces, si lo hacen crecer con el complejo ese de que tiene un pene pequeño, con certeza, así no sea pequeño su pene, en su cabeza va a ser siempre un pene pequeño, ¿no? Y es muy frecuente que vengan a la consulta por eso, ¿no? Y esto también se presta a un mercado negro, ¿no? Van a ver las páginas amarillas, las páginas comerciales de los periódicos o avisos en internet donde aparecen, ¿no? Agrandamiento de pene, ¿no? Cirugía de agrandamiento de pene. Hay algunos urólogos que lo hacen, hay ciertas técnicas que más que ganar tamaño, lo que pueden ganar es, o sea, se corta el ligamento suspensorio del pene, no es que ha crecido el pene, sino se ve más largo, ¿no? Entonces, no hay nada, ¿no?, que lo haga crecer al pene. Se puede inyectar grasa autóloga o se puede inyectar, ¿cómo se llama?, silicona, entonces engordando, dando un aspecto más ancho o algo más grande al pene, ¿no? Pero así que lo hagamos crecer, no, no. Hay unos aparatos que sirven como elongadores, ¿no? Se llaman elongadores, que se coloca uno en la raíz del pubis y tienes como un resorte que agarra el glande y uno cada día o cada 3 días tiene que ir girando, girando, de tal manera que va estirando el pene, ¿no? Es como si yo te jalara, te jalara, te jalara tu brazo, al final te va a crecer el brazo, ¿no? Pero es un crecimiento entre comillas falso, porque lo único que hemos hecho es estirarlo, ¿no? Y eso en honor a la verdad no favorece a la erección, sobre todo a la rigidez y a la turgencia que necesita el pene para ser efectivo durante el acto sexual, ¿no? Entonces el tema del pene es toda una preocupación, ¿no? Y algo que sí es un verdadero problema son las anomalías congénitas de la uretra, ¿no? Porque ahí sí, en verdad, en todas estas patologías hay problemas funcionales, ¿no? Tanto de vaciado como de trabajo mismo uretral, ¿no? Ni qué decir en la parte miccional, y si no se corrigen a tiempo, más adelante también va a haber problemas con el tema del eyaculado y la fertilidad, ¿no? Lo mismo pasa con hipospadias, ¿no? Hipospadias, si no se corrige adecuadamente, entonces va a crecer con un pene corvo, estéticamente horrible y con un meato distal. Entonces, cuando el joven o ya el adulto quiera tener relaciones con un pene tan mal formado, difícilmente va a poder no solo copular, sino eyacular como para poder fertilizar. Entonces ese es el problema con las anomalías congénitas de la uretra, ¿no? Una que es infrecuente es la duplicación uretral, ¿no? Que nace con 2 uretras, a veces es completa o es incompleta, ¿no? Estos tienen problemas de infecciones, cálculos y una serie de patrones miccionales alterados que pueden condicionar incluso uropatías obstructivas, ¿no? Las estenosis de uretra no son muy frecuentes congénitas, más son adquiridas. Estas estenosis uretrales congénitas, dependiendo, ¿no?, del lugar y el grado de obstrucción, entonces igual van a generar una vejiga de sobreesfuerzo y que si esta se descompensa puede terminar en una uropatía obstructiva, ¿no?
Otra patología frecuente son las válvulas de uretra posterior o las válvulas de uretra anterior, ¿no? Que son pliegues mucosos de la uretra que actúan como válvulas check, ¿no? Como válvulas unidireccionales. Acá el tema es que cuando orina, cae la válvula y tapa y retrocede la orina, ¿no? Entonces es frecuente que hagan reflujo, que hagan uropatía obstructiva, ¿no? Y viene el tema de las fístulas, ¿no? Que, bueno, dependiendo de la patología congénita que tenga el recién nacido, estas fístulas pueden ser desde complejas hasta muy complejas, ¿no? Acuérdense, una fístula uretrorectal donde hay comunicación del recto con la uretra va a hacer que el niño esté plagado y lleno de infecciones, ¿no? Igual fístulas vesicorrectales que pueden llegar incluso a comprometer toda esa zona, ¿no? Tenemos una clase en particular solamente de fístulas urinarias, ahí vamos a verlas con detalle. Pero las fístulas es algo que acompañan también al diagnóstico precoz, ¿no? Y el hipospadia es que algo hablamos, ¿no? Acá fíjense, es una radiografía donde se ve claramente una duplicación uretral, perdón. La vejiga es una vejiga bien circunscrita, la uretra normal y una uretra accesoria, ¿no? La estenosis uretral, ¿no? Fíjense, acá da la impresión de ser una zona de estenosis, ¿no? Esta no es otra cosa que el esfínter externo, ¿no? Esta es justo la uretra membranosa, que cuando uno hace una uretrografía, ¿verdad? Que consiste en inyectar una sustancia de contraste a través del meato uretral, uno pinta la uretra y la zona del esfínter, el esfínter tiende a contraerse y da esa especie de, o ese aspecto de estenosis, ¿no? No hay una ligera dilatación preestenótica y después viene todita o sea, viene todita la uretra normal, ¿no? Entonces, fíjense, esto que se ve es el veromontanum, ahí llegan los conductos eyaculadores, el esfínter externo, que da la impresión como una cola de ratón o ser una estrechez, y el esfínter interno, que es el cuello de la vejiga, ¿no? Y las estenosis, que son como si fuesen salchichas amarradas, ¿no? Algo común en las estenosis es siempre encontrar una zona de dilatación preestenótica, ¿no? Se ve una estenosis acá, otra estenosis acá. Y estas estructuras, ¿no? Y estas son las famosas válvulas, ¿no? Fíjense, la uretra debe ser un túbulo músculo membranoso, entonces tiene un pliegue que se levanta, ¿no? Entonces cuando orina, el pliegue se sube arriba hacia la cara anterior y termina tapando la uretra, ¿no? Estas pueden ser válvulas de uretra posterior o válvulas de uretra anterior, ¿no? Estas tienen una resolución quirúrgica rápida, ¿no? Con un equipo que es muy similar a un cistoscopio, que es un ureteroresectoscopio pediátrico, pues lo que se hace es resecar la válvula, ¿no? La uretra queda un poco ensanchada en esa zona, pero ya no hay ese pliegue anterior o ese pliegue posterior en el cual nos va a mostrar cómo se llama ese problema, ¿no? Estas son las fístulas, simple, ¿no? Fístula es una comunicación anómala entre una víscera hueca y otro órgano, ¿no? Entonces las fístulas, en este caso, pueden ser recto prostáticas, vésico colónicas, vésico uretrales, vesicoprostáticas, hay infinidad de fístulas, ¿no? Las más frecuentes son las fístulas rectouretrales, en las cuales se habla de una cloaca única, ¿no? Que es un problema porque se juntan las heces y la orina, ¿no? Y en las mujercitas son comunes las uretrovaginales, ¿no? Que son de manejo en alguna manera más sencillo, pero también no está exento de complicaciones, infecciones y problemas de ese tipo, ¿no? Y este es el hipospadias, que algo hablamos, ¿no? Les dije que era un complejo que tenía tres cosas, ¿no? Un pene corvo, que es el cordín fibroso, el capuchón dorsal, que es todo el prepucio, y la posición anómala, fíjense, del meato, ¿no? Siempre es distal, ¿no? Entonces, glandulares cuando está en el glande, un poco más abajo de lo normal, o es más largo, más amplio. Coronal cuando agarra la corona misma del pene. Peniano cuando está en el pene, en el medio del pene, es un peniano. Un peno escrotal que une, es en la unión del pene y el escroto, este se llama ángulo escrotopeniano, ¿no? Que es justo un lugar fundamental en la erección, ¿no? Es de ahí que el pene se estira hacia arriba, ¿no? Y el perineal, que es el más severo, ¿no? Que está casi a vecindad del ano, ¿no?
Cuanto más uretra te falta, más difícil y más cirugía reconstructiva vas a utilizar, ¿no? Existen diferentes técnicas, ¿no? Desde colgajos cutáneos, pediculados, libres, que se pueden traer del prepucio cuando lo tienen, porque a veces lo pierden en una cirugía que no tuvo éxito, o muchas veces llegan circuncidados por un tema estético. Ahí le han quitado la mitad de las posibilidades de una reconstrucción exitosa, ¿no? Pues también se puede usar el carrillo, la cara interna de la boca, para hacer una especie de tubo y hacer un injerto libre, ¿no? No pediculado. Pues todo eso requiere de 1, 2, 3 cirugías a veces, ¿no? Entonces, la idea es tener un pene recto con el meato distal y que la erección sea lo más normal posible, ¿no? Y el tema estético, que es fundamental. Esto se corrige apenas el niño llega a cumplir 1 año o alcanza 10 kilos de peso. La idea es que todos los nacidos con hipospadias, que son muchos, sean corregidos antes de la edad preescolar, porque los niños comparan, ¿no? Van juntos al baño, orinan y cuando ven un pene raro empiezan a hablar y a molestarse, ¿no? Los niños en alguna medida son crueles porque son directos y sinceros, ¿no? Entonces, si eso no se corrige a tiempo, el niño va a tener esos trastornos que decíamos, ¿no? Esta es una enfermedad más rara, una enfermedad congénita más rara, que es el epispadia, solamente ocurre en un 10% solo. Normalmente se acompaña de extrofia vesical, que es cuando la vejiga está hacia afuera, ¿no? Es un aspecto tremendo, ¿no? Es infrecuente, así como malformación sola. En este caso, la uretra termina en una abertura en la cara superior o en el dorso del pene, como se ve en la figura, ¿no? En la mujer también puede haber, ¿no? Hipospadias no hay en la mujer porque no tiene pene, ¿no? Pero sí puede haber epispadias, ¿no? Cuando la uretra se desarrolla en posiciones superiores a la normal, es decir, están casi a nivel del clítoris o aún superior a esta, ¿no? Entonces, es también a veces de difícil diagnóstico. El epispadia es una malformación difícil de manejar, porque si está acompañado de extrofia, entonces hablamos de una malformación severa, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Eso es lo grueso en cuanto a enfermedades o malformaciones congénitas del pene y la uretra masculina, ¿no? Si se fijan, o sea, hay dos cosas fundamentales, ¿no? Eso siempre les pregunto yo en el examen. Entonces, un poco explicar el tema funcional y otro es el estético, ¿no? Si bien es más frecuente el tema estético, o sea, lo que se corrige mucho, pero siempre se tiene que ver que el tema funcional sea el mejor, ¿no? Ya en enfermedades adquiridas del pene y la uretra, ahí sí tenemos un gran grupo, ¿no? Desde las más simples, como la fimosis, la parafimosis, hasta las estenosis uretrales, que generalmente son por traumatismo, ¿no? Por una caída a horcajadas o por un traumatismo uretral, el rato de colocar una sonda, o por instrumentación urológica, ¿no? Hacer una endoscopía o cualquier instrumentación de la uretra, ¿no? Se puede partir, romper la uretra en forma parcial o incompleta, y esto pasa a tener una morbilidad altísima, ¿no? En general, cualquier injuria, cualquier lesión parcial o completa, más si es compleja, invariablemente va a un grado de estenosis uretral, ¿no? Y la estenosis es una patología que en general te acompaña toda la vida, ¿no? Tiene dos tipos de tratamiento. Uno es un manejo más que un tratamiento, que son las dilataciones periódicas de la uretra, cada vez que se va cerrando la vamos dilatando, o el manejo quirúrgico, ¿no? La uretroplastía, que hay múltiples técnicas, unas más complejas que otras, dependiendo sobre todo de la longitud y la ubicación de la estenosis, ¿no? Cuando son estenosis menores a 1.5 centímetros, normalmente lo que solemos hacer son uretrotomías internas endoscópicas, que es una cirugía de corte frío. Lo que se hace es abrir la estenosis, ¿no? Imagínense un punto o una letra O pequeñita, y lo que hay que hacer es abrirla para formarle una herradura, de tal manera que al abrir la O va a volver una U y eso va a ensanchar la uretra, ¿no? Eso se hace con un aparato que se llama uretrótomo, tiene una cuchilla de corte frío y se abre una zanja alrededor de toda la zona de estenosis, ¿no? Se abre toda la estenosis como para que pueda entrar una sonda y después se va calibrando y tutorizando, ¿no? Y cuando la estenosis es mayor a 1.5 centímetros, lo ideal es hacer una uretroplastía, ¿no? Estas pueden ser con anastomosis término-terminal, si te alcanza la uretra,
o utilizando injertos, ¿no? Al igual que lipospadias libres o pediculados, ¿no? O parches mucosos, algo que amplíe la zona de estenosis. Parafimosis es cuando el orificio del prepucio queda debajo del surco balano prepucial, entonces al ser más angosto el orificio del prepucio, ahorca el cuerpo del pene, ¿no? En el varón es tremendamente doloroso y molesto. Esta es una parafimosis. Fíjense, han dejado la piel del prepucio por debajo del surco balano prepucial, entonces termina edematizándose la mucosa del pene y estrangula el pene, ¿no? En los niños corre particular peligro, dada la vascularización que no es tan compleja como la del adulto, y en el niño puede producir una necrosis isquémica distal de la cabeza del pene, ¿no? Hay más de uno que ha perdido el glande por parafimosis. Esto ocurre cuando bajan la piel para orinar o para a colocar una sonda, o el niño está explorando y baja la piel y la deja abajo, no regresa, entonces esta genera un edema tisular, estrangulamiento, isquemia y necrosis, ¿no? Y la fimosis, que es la patología adquirida más frecuente del pene, ¿no? Acuérdense, tenemos una fimosis fisiológica. El pene nace con un capuchón que es el prepucio, que su principal y única función es proteger la cabeza del pene en la época en la que el niño es incontinente. Una vez que el niño aprende a orinar, el prepucio solo sirve para dar problemas, ¿no? Entonces hay diferentes grados de fimosis, ¿no? Una tipo 4 o puntiformes, cuando se ha cerrado, se ha formado un verdadero anillo que contrae a tal punto que es imposible que salga la cabeza del pene por este orificio, ¿no? Y es más, llega a ser obstructivo a veces, que cuando orina se infla el pene como globo y de tanta presión que hay sale la orina por donde puede, ¿no? Y eso genera reflujo, como no se puede higienizar el glande, produce infecciones, y es todo un problema, ¿no? Y después los diferentes grados, 3, 2, 1, ¿no? Dependiendo del grado de obstrucción y de exposición o no al glande, ¿no? Estos tipos de fimosis, la mayoría, a excepción de la tipo 1, requieren, o sea, son meritorias de cirugía, ¿no? Acuérdense, el primer año es netamente fisiológica, su función es proteger el glande, entonces se le pide a la mamá que desde que nazca se le haga aseos, así como le lavan la boca, la cara, las orejas, igual hay que lavarle el pene, ¿no? Entonces hay que ir masajeando, bajando poco a poco, sin necesidad de forzar, ¿no? Y las erecciones que tiene el niño durante las fases de sueño REM, todos los varones tenemos entre 2 a 3 erecciones durante la noche. En las horas de sueño profundo, de movimientos rápidos de los ojos, el sueño REM, que es el más profundo, ahí tenemos erecciones de hasta 1 hora, hora y media, ¿no? Entonces eso también va despegando, despegando y después termina liberando, ¿no? Pero siempre es bueno una ayudita, ¿no? Y cuando hay que circuncidar es cuando, bueno, está cerrado completamente, o es una tipo 3, una tipo 4, que no solo no responde a tratamiento, sino trae complicaciones, ¿no? Infecciones urinarias, postitis, balanopostitis, que son procesos inflamatorios de la piel genital del pene, ¿no? Y de la mucosa. Pues cuando hay indicación hay que operar, ¿no? Serían las fimosis, parafimosis, estenosis. Y estas dos enfermedades que son relativamente frecuentes son, la primera, una verdadera emergencia urológica, y enfermedad de Peyronie, que es un tema estético, ¿no? Donde hay una curvatura del pene en la cual vemos que impide copular, ¿no? O sea, genera un grado de disfunción sexual porque dada la curvatura viene el problema, ¿no? Y algo que caracteriza la enfermedad de Peyronie, que es la curvatura del pene, adquirida ya de adulto, es un trastorno de cicatrización de heridas, ¿no? Siempre se habló que era una enfermedad inflamatoria, una enfermedad autoinmune, ¿no? Se ha demostrado que es un trastorno de cicatrización de heridas. O sea, los pequeños microtraumatismos que sufre el pene a lo largo de la vida, lo que hacen es formar una placa fibrosa, ¿no? Que dependiendo de la ubicación, la más de las veces interalbuginia entre un cuerpo cavernoso y otro. Eso le quita expansión y elasticidad a uno de los cilindros, eso genera asimetría en la erección, un cilindro se erecta mejor que el otro y provoca la curvatura, ¿no?
algo que es característico y patognomónico y diagnóstico de la enfermedad de Peyronie a pesar de la curvatura, porque la curvatura puede ser un pene corvo, ¿no? Adquirido o congénito, sino es el hecho de palpar la placa y sobre todo, chicos, sobre todo el dolor en erección, ¿no? Peyronie tiene una característica que es una erección dolorosa. Cuando se le erecta el pene, no solamente sin curva, sino le duele, ¿no? Entonces hay tratamiento médico y tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento médico generalmente es observar, es una enfermedad autolimitada, dura en general 12 a 18 meses, que en ese tiempo la placa se organiza y en alguna medida puede no ser tan grande o no ser tan limitante en cuanto a la función eréctil, ¿no? Pero en esos 18 meses de vigilancia se utiliza vitamina E a altas dosis, se utilizan parches de verapamilo, que es un bloqueante de los canales del calcio, hay ultrasonido, hay láser, una serie de maneras para poder tratar la placa, ¿no? Ya cuando todo eso fracasa, viene el tratamiento médico, que consiste en sacar la placa y poner un parche cutáneo, que puede ser de dura madre de cerdo, o hay unos parches ya de Cook, que es un fabricante de material urológico, son unos parches sintéticos, que lo que hacen es cubrir el defecto de la placa, ¿no? Sacas la placa, enderezas el pene y colocas el parche de dura madre o el parche sintético, ¿no? De Cook. Es una cirugía que te va a generar acortamiento de pene, tiene que saber el paciente, puede llegar a perder 3, 4 centímetros. Entonces, si es un pene pequeño con un corvo manifiesto, a eso hay que sumarle lo que va a perder por el retiro de la placa, ¿no? Y también el retiro de la placa, aún con parche, puede generar fuga venosa, ¿no? Entonces le va a parar el pene, pero rápidamente va a entrar en detumescencia, ¿no? Va a perder rápidamente la erección. Esta es la famosa enfermedad de Peyronie. Acuérdense, un pene curvo con una placa y sobre todo tiene una erección dolorosa. La erección dolorosa es lo que lo caracteriza, ¿cómo se llama? A la enfermedad de Peyronie. Y esta que vemos es el priapismo, ¿no? Priapos viene de una palabra griega, ¿no? Era un dios de la fertilidad, Priapo. Era un agricultor con un pene grande erecto, ¿no? Es así como lo simbolizaban los griegos. El priapismo es una erección persistente, ¿no? Caracterizada por rigidez en los cuerpos cavernosos y tiene la característica de que en general dura más de 6 a 8 horas, ¿no? O sea, el paciente en general informa si es un priapismo isquémico, va a enfermar dolor después de 6 a 8 horas, ¿no? Y el examen va a mostrar un pene rígido, ¿no? Cuanto más tiempo pasa, vamos a ver mayores cambios isquémicos, ¿no? Hay dos tipos de priapismo solamente, ¿no? El priapismo de alto flujo o arterial, ese se conoce como no isquémico porque le llega y le llega y le llega sangre arterial al pene, generalmente es traumático, ¿no? Un traumatismo puede condicionar ruptura de las arterias en el pene y va a condicionar que el flujo arterial se vea incrementado y va a generar una erección no tan rígida y sobre todo no dolorosa. ¿Por qué? Porque no es isquémico, ¿no? En cambio, el priapismo de bajo flujo o venoso, ese es el isquémico y ese es el peligroso, ¿no? Fíjense cómo hay unas placas de necrosis, ¿no? Este pene probablemente tiene más de 6 o más de 8 horas de no estar recibiendo sangre porque ha quedado atrapada la sangre, ¿no? Se ha coagulado ahí adentro, ¿no? Esto va a producir cambios histológicos severos, ¿no? Dentro del músculo liso corporal del pene por la isquemia prolongada que va a llevar a fibrosis, ¿no? Pues cualquier priapismo veno-oclusivo de bajo flujo, isquémico o venoso, si en el lapso de 48 a 72 horas no es aliviada la erección, o sea, aparte del dolor, entonces se va a ver afectada completamente la potencia sexual de ese varón. ¿Por qué? Porque invariablemente esa isquemia va a llevar a una fibrosis y el pene se va a volver como un corcho, ¿no? Con la incapacidad de poder elongarse, erectarse y endurecer, ¿no? Ser rígido. Hay múltiples tratamientos, ¿no? El tratamiento médico inicial es enemas de agua fría caliente, se les da efedrina, que es un vasoconstrictor para tratar de buscar una contracción de los vasos venosos y favorecer el riego arterial y, bueno, hay que buscar oxigenar el pene, ¿no? Si el tratamiento médico con lavados hay que pinchar el pene y lavar y lavar y lavar y lavar hasta sacar todos los coágulos, si eso fracasa,
Entonces se crean fístulas, ¿no? Cavernoso-glandulares, ¿no? O sea, se busca que el flujo venoso se restituya, ¿no? Eso se puede hacer con agujas de Trucud, son unas agujas de biopsia, se generan unas fístulas, ¿no? Se pincha el glande y se generan fístulas entre los cuerpos cavernosos y el glande, ¿no? Acuérdense, el glande es parte del cuerpo esponjoso, no es parte de los cuerpos cavernosos. Los cavernosos son los que participan en la erección y el esponjoso aloja la uretra, ¿no? Pues se hacen estas fístulas, ¿no? Cavernoso-glandulares. Si eso fracasa, se pueden hacer otro tipo de fístulas más complejas, que las venas safenas de los miembros inferiores se implantan en la raíz de los cuerpos cavernosos. ¿Con qué fin? Con el fin de generar fuga venosa, ¿no? El isquémico es el que va a tener todas esas características y va a producir todo, ¿no? El diagnóstico es fácil, ¿no? El pene es más rígido, hay dolor. Si uno le hace una gasometría del pene, va a pinchar el pene, va a aspirar, vas a encontrar que el O2 es bajo y el CO2 está elevado, ¿no? Entonces, eso es característico de un priapismo, ¿no? Este siempre es una emergencia, el isquémico, siempre, siempre, y cuando no se trata, ya saben, ¿no? Es invariable la necrosis y sobre todo la disfunción eréctil, ¿no? El priapismo no isquémico o arterial o de alto flujo, como les dije, es por un traumatismo generalmente cerrado en el pene o una lesión de algún tipo, ¿no? Esto va a condicionar, como se llama, que la sangre arterial llegue, pero no sale adecuadamente, ¿no? Y se mantiene erecto el pene. No requiere ninguna intervención urgente, más allá del trauma agudo, ¿no? Dependiendo del trauma. Pero como el paciente no refiere dolor, entonces más adelante se puede restablecer el flujo arterial, ¿no? Y ahí si hace una gasometría van a ver que lo ha dado porque no es mucho, y el CO2 va a estar normal, ¿no? Las causas, ¿no? Sobre todo del priapismo isquémico, ¿no? El venoso. O sea, puede ser medicamentoso, ¿no? Cuando les dan prazosina, terazosina, doxazosina, son medicamentos que son antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos, ¿no? O pacientes que toman ansiolíticos como hidroxina, anticoagulantes como heparina o warfarina. Con el tema del COVID hemos tenido muchos casos de priapismo, ¿no? También los antidepresivos, antipsicóticos, ¿no? Trazodona, fluoxetina, sertralina, litio, esos pueden producir, ¿no? También algunos otros como el alcohol, la cocaína, ¿no? Sobre todo cuando es intranasal o tópica, o el crack y la marihuana también hacen, ¿no? Hay ciertas condiciones genitourinarias como los traumatismos, ¿no? Pélvicos o golpes directos en el pene o el periné o cirugías, ¿no? De derivación arteriovenosa, arteriocavernosa, pueden provocar eso, ¿no? Y de las causas más frecuentes del priapismo son las discrasias hematológicas, ¿no? Sobre todo la anemia depranocítica, la talasemia, las leucemias producen mucho priapismo, ¿no? Entonces, también los pacientes en hemodiálisis, ¿no? Hay cierta deficiencia de algunas sustancias que favorecen también la aparición de priapismo, ¿no? El isquémico, ¿no? El priapismo cuya característica principal es el dolor, ¿no? Entonces, todas son emergencias y hay que solucionar, ¿no? O sea, buscar, ¿cómo se llama? Antes de las 6 horas que el paciente, ¿cómo se llama? Logre revertir esa erección, ¿no? Acuérdense, es una erección total o parcial, pero bastante notoria, ¿no? Que continúa más allá de 4 horas. En general, no siempre es después de estimulación sexual ni del orgasmo, ¿no? O sea, no hay mucha relación con la estimulación sexual. Aparece porque tiene que aparecer y si no se soluciona a tiempo es un verdadero problema, ¿no? Esta es una cirugía clásica, ¿no? Que es una derivación caverno-glandular con fines de generar fugas venosas, ¿no? Peronielo vimos, fimosis, parafimosis vimos. Esta es otra emergencia quirúrgica, ¿no? La fractura de pene, que es bastante común, ¿no? Esto sí vemos 3, 4 casos al año, a veces más. Generalmente ocurre porque el varón que está encima, o la pareja que está encima del varón, el momento de la relación sexual se sale el pene y la pelvis de la mujer aplasta el pene contra su pelvis, ¿no?
Entonces, ¿qué hace? Se rompe el cuerpo cavernoso, ¿no? Fíjense ahí, es una fractura del cuerpo cavernoso del pene, ¿no? Es igualito que una fractura, o sea, se rompe la túnica albuginea, ¿no? Y cuando se rompe, es característico un chasquido, ¿no? Igual que los dedos. Entonces, se sale el pene, es aplastado, se escucha el chasquido y el paciente rápidamente experimenta pérdida de la erección y dolor. Y se mira y se va a encontrar con un gran hematoma, ¿no? Es tan vascularizado el pene que dependiendo, ¿no?, de la fractura, si compromete la fascia de Buch o la fascia transversalis, el hematoma va a ser más disecante, ¿no? Siempre se desvía el pene al lado contrario de la fractura. En este caso, el pene está desviado al lado derecho. Pues quiere decir que la fractura es del cuerpo cavernoso izquierdo, ¿no? Entonces, es una emergencia porque si tú no restableces la fractura, no enderezas el pene, evacúas el hematoma, va a generar una fibrosis muy parecida a Peyronie y lo que va a generar es una curvatura y dolor en erección y las más de las veces una disfunción sexual eréctil manifiesta, ¿no? Entonces, siempre se ha visto que la resolución temprana de la fractura antes de las 24 horas mejora el pronóstico eréctil del paciente, ¿no? ¿En qué consiste? Se hace una circuncisión porque hay que sacar todo el excedente del prepucio para poder pelarlo el pene como si fuese una banana, ¿no? ¿Con qué fin? Fíjense, acá está toda la piel, con el fin de exponer la zona de fractura. Se busca la zona de fractura, se hace hemostasia y se hace una aplicatura, una sutura continua con Vicryl 2 ceros, ¿no? Se evacúa todos los coágulos, se hace una limpieza quirúrgica y se hace un cierre, ¿no? Eso mejora tremendamente a futuro las futuras erecciones, ¿no? Si no se repara, vamos a tener problemas, ¿no? Después tenemos todo lo que es la dermatología urológica masculina, ¿no? Esto lo vamos a ver cómo se llama en las clases en las clases prácticas. Ahí tenemos una clase de dermatología urológica masculina. Eso si bien no está contemplado en el sílabo de la universidad, pero lo ponemos porque es altamente prevalente en la consulta externa, ¿no? Y no solo para el médico urólogo, sino en general para el médico general, ¿no? Es muy común que venga un amigo, un pariente o alguien con alguna lesión en el pene y si no sabes qué es, haces lo que todo el mundo hace, ¿no? El 90 o 95% de las afecciones dermatológicas del pene son tratadas como hongos. Vayan a la farmacia, vayan al médico, vayan a cualquier lado, lo primero que les van a dar es una crema, ¿no? Que en general es una crema con corticoide, con antibiótico y con antimicótico, ¿no? Todas estas conocidas, ¿no? El Trimix, el Trilat, digo, el Trider y el famoso Notil, ¿no? Entonces ahí lo que hacen es darle por darle, porque yo les soy sincero, no veo hongos en el pene hace más de 9 años, ¿no? O sea, ya se imaginan lo infrecuente que es, pero el 95% de los pacientes automedicados o maltratados son tratados con antimicóticos. ¿Por qué? Porque una postitis, que es la inflamación de la mucosa de la piel del pene, o una badanopostitis, que es la inflamación de la mucosa del pene y la piel del pene, o sea, se inflama el grande y el prepucio, la mayoría son tratadas como enfermedades micóticas o infecciosas, o peor aún, como enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, como quieran llamarla, ¿no? Ambas sirven, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las afecciones dermatológicas del pene? Todas estas, en su mayoría, o son tratadas como hongos, o peor, el paciente cree que es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual son tan fáciles de tratar, excepto las mortales, ¿no? Hepatitis, SIDA y esas, pero todas las otras son fáciles de diagnosticar y fáciles de tratar. Lo que no es fácil es sacarle de la cabeza al paciente el hecho que haya adquirido una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué es lo que ocurre? Moralmente, psicológicamente se derrumban, ¿no? Después les duele el hombro, les sale una pestaña en la oreja, les sale una cana y le echan la culpa a la enfermedad de transmisión sexual. Todos sus males, todas sus desgracias son por la enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque genera sentimientos de ira, frustración, rabia, etcétera, etcétera, que hacen que la enfermedad de transmisión sexual merme tremendamente la autoestima del paciente, ¿no? Y eso pasa, si vas y tú le refuerzas al paciente, sí, señor, son hongos, entonces tiene que ponerse una crema, ya el pata sabe que tiene una infección de transmisión sexual, ¿no?
Pues ahí viene el problema. Y la verdad, la mayoría de las enfermedades dermatológicas del pene son de orden inflamatorio. Pueden ser postitis, pueden ser balanitis, pero van a ser dermatitis, ¿no? O de contacto o dermatitis atópicas comunes, ¿no? Padre alérgico, hijo alérgico, pues va a tener diferentes formas o etapas de presentación, ¿no? Muchas de las enfermedades inflamatorias del pene, sobre todo las balanitis eróticas obliterantes, son causas de fimosis secundaria en el adulto, ¿no? Acuérdense, dijimos que la fimosis era la congénita y había una adquirida, ¿no? La congénita es el primer año de nacimiento y la adquirida generalmente es por procesos inflamatorios. ¿Y qué tiene que ver en eso? Mucho el prepucio, ¿no? Un pene que no tiene prepucio es higiénicamente mejor, estéticamente mejor y funcionalmente mejor. Pero el prepucio tiene su función el primer año de vida, después no sirve, pero sirve ¿para qué? Para producir todo este tipo de afecciones en el pene. Postitis, balanitis, balanopostitis, problemas de despigmentación. Los problemas inflamatorios del pene van a causar o despigmentaciones o hiperpigmentaciones. Cualquier lesión o cambio de color en la piel es algo que traumatiza al paciente. La piel es algo aprendido que tenemos. Quieran o no, chicos, fíjense ustedes, chicas, el 100% de nuestra piel la conocemos. Nos sale una manchita y vamos corriendo al dermatólogo. De ahí que la dermatología es una especialidad exitosa, ¿no? Andan llenos los consultorios, porque el paciente no tolera que pase algo, ¿no? Que haya un cambio de color, alguna cosa. Peor si es en el pene, ¿no? El pene es un órgano que se manipula a diario, todos los días lo agarra uno para orinar, para lavarse, entonces si le aparece alguna lesión, es en general común que acudan a consulta, ¿no? Y si no lo hacen, y si hay mala higiene, entonces se van a producir procesos inflamatorios que también van a generar problemas de pigmentación, ¿no? El vitiligo es uno de los más frecuentes, empieza generalmente en las zonas periorificiales, ¿no? Alrededor de la boca, del ano, en el orificio del prepucio, en la comisura de los labios, de los ojos, y después va saltando, ¿no? Entonces, o si no el vitiligo, es algún tipo de lesión en la cual hay pérdida melanocítica y hay pérdida de color, ¿no? Las hiperpigmentaciones son bastante frecuentes. Normalmente el pene es más pigmentado que la piel normal, entonces propenso que haya lesiones de hiperpigmentación, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado con los nevos melanocíticos, ¿no? Que no son melanoma, pero pueden confundirse con un melanoma, ¿no? Y acuérdense, un melanoma es un cáncer de alto grado bastante maligno, ¿no? Si hablamos de 3 tumores, los más graves son pulmón, páncreas y melanoma, ¿no? Esos son los más graves. Las dermatitis, ni qué decir, ¿no? Cualquier paciente atópico o un paciente con incontinencia que usa pañales, la misma orina le condiciona una dermatitis, se conoce como dermatitis amoníacal o urinosa, ¿no? O lo típico, no lavan su ropa sintética con detergente, no la enjuagan bien, transpiran, después esa piel genital absorbe los químicos de la ropa interior y ¿qué hace? Termina condicionando un proceso inflamatorio de la piel, ¿no? Que puede ser desde una dermatitis localizada o una dermatitis extensa, ¿no? Que se generaliza. Y las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Que muchas son un dilema, ¿no? Para los pacientes que la padecen. Desde las uretritis, ¿no? Que son clamidia o gonorrea o gonococo o blenorragia, como quieran llamar, ¿no? Y todas las otras que pueden ser las famosas úlceras genitales, ¿no? Cualquier úlcera genital en el pene es herpes hasta que no demuestren lo contrario, ¿no? Más frecuentes son las úlceras que las vesículas, ¿no? Si es una úlcera única indolora, es sífilis, ¿no? Si es una úlcera única o múltiple dolorosa, es chancro, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver en la parte práctica, ¿no? Hay también no lesiones comunes, ¿no? O sea, no son enfermedad. Una de estas son las pápulas perladas del pene, por ejemplo, que son una especie como de angiofibromas que parecen verrugas, que aparecen alrededor del glande, en la corona misma, y puede estar en 1, 2, 3 filas, ¿no? A veces el efecto estético es tanto que el paciente acude desesperado y si cae a malas manos, terminan quemando las
pápulas perladas del pene, ¿no? Que tienen un periodo, ¿no? Aparecen entre los 15, 16, 17, 18 y pueden durar hasta los 20, 25 y después desaparecer o hacerse imperceptibles, ¿no? Pero si estas son retiradas por crioterapia, por electrodesecación o electrobisturí o sustancias químicas quelantes, pues lo único que hace es cambiar una lesión por una cicatriz, ¿no? Además de ser tremendamente doloroso ahí, ¿no? Así también hay manchas de Forsyth, las glándulas de Tizón, todas son lesiones, no son lesiones, perdón, pero son comunes que podrían ser variantes anatómicas, que lo que hacen es confundir y alterar al paciente, ¿no? Y el paciente siempre, siempre, siempre es pesimista, ¿no? Tiene algo, consulta a alguien, es una ETS, es contagiable, ya lo has traumatizado. O peor, cuando no sana la ETS, no sana la ATS, viene el tema del cáncer, ¿no? El cáncer de pene, acuérdense, es un cáncer de origen dermatológico, muy frecuente en los pacientes con fimosis o con prepucio, con malos hábitos de higiene y con un estado de abandono y de coeficiente intelectual, podríamos decir, bajo hasta cierto punto, porque es una lesión crónica, ¿no? Que te aparece en el pene y va creciendo y va destruyendo el pene, ¿no? Hasta generar metástasis y muerte, ¿no? Entonces es imperdonable. ¿Por qué? Porque, como dije, el pene es un órgano que se manipula a diario. Entonces, tener un cáncer de pene es tener una lesión crónica en el pene de años que tú no te has dado cuenta o no le has dado bola y aparece cuando ya la lesión es perforante, invasiva, destructora y ya ha dado metástasis ganglionar y de ahí muerte, ¿no? Estos cánceres, el más común son los carcinomas escamosos del pene, pero no puede haber metástasis, ¿no? De colon, de testículo, no, perdón, de colon, de próstata, de vejiga, ¿no? Incluso de pulmón, que son tumores secundarios metastásicos en el pene, ¿no? Y otros más raros que son ya de las estructuras internas, ¿no? Pues el leomioma, leomiosarcomas o tumores vasculares, ¿no? Ya del parénquima mismo del pene, ¿no? Eso también tenemos en el cáncer urológico. Son dos clases las de cáncer urológico. Está dividido en cáncer renal, cáncer vesical, cáncer de urotelio, que es el cáncer de la pelvis renal y del uréter, y cáncer de vejiga, ¿no? Ese es el cáncer urológico, el primero, una clase de cáncer urológico. Y la segunda clase de cáncer urológico es solamente cáncer de testículo, cáncer de pene, ¿no? Y se habla un poco, ¿no? De vesícula seminal o se habla un poco también de suprarrenal. Pero básicamente es pene y testículo, ¿no? Son grandes grupos de pacientes con ese tipo de afecciones, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, doctor. Ya, bacán. Bueno, hoy día terminamos temprano, la clase es corta. Ya después, a medida que vamos avanzando, entramos en temas más profundos, ¿no? Viene la clase de uropediatría y afecciones del escroto, ahí también se repite una que otra cosa, pero con eso ya terminamos básicamente lo que es la parte congénita y la patología del niño, ¿no? De ahí ya nos concentramos en temas específicos como ¿no? Crecimiento benigno de próstata, fístulas, incontinencia, ya es más, o sea, es más un tema que se trata de resumir en unas 2 horas, ¿no? Ya las clases son un poco más largas, ¿no? Todas las infecciones genitourinarias, enfermedad de transmisión sexual, después tenemos incontinencia, tenemos disfunción sexual eréctil, eyaculación precoz. Es bien variado, es lo bueno de la urología que para aburrirse no hay. Bueno, chicos, ¿no hay preguntas? Todo claro, doctor. Listo, maestros. Doctor, Chicos, más bien, por favor, el link que envió a mi compañera Aris, doctor, es el link de teoría, ¿verdad? El anterior que nos envió era, es que aparecía, todavía seguía apareciendo en nuestro correo. Entonces, doctor, el link que envió hoy es las clases de teoría de los lunes de 2 a 4. Y por favor, doctor, no olvide mandarme el sílabo, por favor. ya les mando, les mando. ¿Sabes qué? El link, estoy haciendo el link para cada clase, porque hasta ahora no hay mi aula virtual. He hablado hoy día con la secretaria, con la señora Carmen, ¿es, no? Sí.
La señora Carmencita he hablado y ella me ha derivado a uno de informática y el de informática me ha derivado a otro. Se están peloteando, pero hasta ahora, o sea, mi correo no habilita, no puede abrir el aula virtual, por eso es que no hay nada, ¿no? Pero bueno, el sílabo les mando a la noche, eso ya está hecho hace tiempo. Y bueno, vamos a seguir generando un nuevo link. Ayer te lo mandé. Sí, doctor. Y hoy día, digo, la próxima clase, si no hay aula virtual, vamos a generar un nuevo link. Una vez que haya el aula virtual, ya generamos el mismo link para todas las clases, como es siempre, ¿no? Está bien, doctor. Muchas gracias. Entonces, doctor, no olvide compartirme el sílabo cuando pueda, por favor. No, les mando. Les voy a mandar el Smith también. El Smith es un Smith Tanago, es la edición 19 del 2020, es la última edición de un libro de urología. Es el libro oficial de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, para las escuelas de medicina, ¿no? Entonces, es un libro que no viene a ser un tratado, más bien es un compendio muy bien estructurado de urología, de ahí que es el libro oficial, ¿no?, de las escuelas de medicina. Eso les paso y les compartes. Sí, por favor, doctor. Ya, doctor, entonces ahorita mismo le voy a escribir para que me pueda compartirlo, por favor. Ya. Ahí te lo mando por WhatsApp al toque y les pasas. El Ya, cielo sí. sí te lo paso a la noche porque lo tengo en mi otra computadora. Ya. Listo, chicos. Está bien, doctor. Muchas gracias. Hablamos, nos vemos. Cuídense. Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor.